Me da muchísimo gusto saludarte, queridísimo Aurelio Nuño. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido David. Me da un enorme gusto a mí también poder saludar, poder estar otra vez contigo, con tu auditorio. En verdad, me da mucho gusto y te mando un saludo y un abrazo con muchísimo afecto y admiración a tu análisis superior y a lo que has venido haciendo desde hace mucho en tu programa, Pues David. yo creo que yo creo que el análisis superior se hace gracias a que puedo entrevistar a gente como tú, que tú trataste con estos maestros, con estas agrupaciones de maestros, que corrígeme si me equivoco, tienen muy poco interés en los alumnos, en que aprendan los niños, y tienen más interés en el chantaje político. Así es, particularmente en el caso de los líderes, David, ¿no? Sí. Los líderes están en su lógica de poder, en su lógica de controlar la movilización del sindicato, David. Fíjate, tienen reglas, que fue lo que quitamos con la reforma educativa que hicimos en 2013, pero que desafortunadamente los gobiernos de Morena revirtieron, pero tienen reglas. La sección 22 de Oaxaca, por ejemplo, los líderes, tenían reglas, incluso por escrito, ¿no? Ese es el colmo del cinismo, en donde planteaban que para que una maestra o un maestro pudiera aspirar a una promoción, David, tenía que tener el 80% de asistencia. 80% de asistencia, no a su salón de clases, 80% de asistencia a las marchas de la coordinadora. No puede ser eso. Así es, David. No, así es, es la realidad. O sea, ¿qué relevancia tiene para un niño que su maestro vaya al 80% de las marchas del sindicato? Bueno, ahí está el tema. Y ahorita, de lo que nadie habla, y tú lo estás poniendo sobre la mesa, es que este paro arrancó desde el 15 de mayo y llevamos ya casi 10 días en el que 8 millones, David, 8 millones de niñas y niños de los estados más marginados del país, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, no han ido a la escuela. ¿Por qué? Porque los líderes de la coordinadora con estos instrumentos coaccionan a los maestras y a los maestros, muchos de ellos, porque me consta, los conocí, maestros que tienen corazón, que quieren educar, que quisieran estar en el aula con los niños, pero que con estos mecanismos de coacción los sacan de las escuelas y los ponen a marchar. Mira, yo tengo un hijo que tiene 9 años. Y sí. eso te habla de la gran diferencia que se hace en México. O sea, de lo que el daño que le están haciendo esos niños de zonas muy marginadas. Mientras que mi hijo sigue yendo a la escuela, mientras que se sigue preparando, mientras que está con 1000 cosas de la escuela, hay unos niños que no están tomando clase de la misma edad, que nacieron el mismo año, que van muy probablemente en el mismo grado educativo y que la vida les va a ser diferente. Simple y sencillamente, porque es distinta esa vida de uno que sí aprendió en la escuela y otro que pasó la escuela. Absolutamente, David. Y eso es terriblemente injusto. Y es terriblemente injusto porque además precisamente las niñas y los niños que más necesitan el apoyo de una buena maestra, de un buen maestro, que necesitan la escuela, que son los que vienen de las familias más marginadas, son precisamente los que se quedan sin clases o los que están permanentemente sometidos a este control de dominación que tienen los líderes de la coordinadora, que impiden que sus maestras y maestros estén en el salón de clases, que impiden que se desarrollen profesionalmente, y ese es el fondo, David. Ese es el problema político, de poder, de fondo, detrás del inmenso fracaso que hay en el sistema educativo. Te doy un dato, David, de acuerdo con la prueba PISA, la última prueba PISA. Únicamente, David, el 1% de los jóvenes de 15 años, que son los que toman la prueba PISA, que es una prueba que mide el rendimiento escolar en distintos países del mundo, en casi 60 países del mundo. En México, solamente el 1% es capaz de distinguir entre un hecho y una opinión después de que lee un texto.
O sea, es... Únicamente, David, tú que sabes de finanzas, de economía, que entiendes la importancia del pensamiento matemático, un poco más del 1%, solamente un poco más del 1%, es capaz de utilizar una regla de 3 para encontrar un valor para encontrar un valor que no está, como se hace en una regla de 3, en una simple regla de 3, para que además es una operación muy sencilla. Muy sencilla, pero muy sencilla y además elemental y útil para la vida cotidiana. Bueno, así estamos. ¿Y por qué estamos así? Pues estamos porque ha habido siempre, casi siempre, acuerdos entre los partidos políticos, los gobiernos y los líderes sindicales para movilizar a los maestros. Las instituciones educativas están construidas para la movilización política, ya sea electoral o de protesta, como lo vemos hoy con la CENTE, y no para educar. Y precisamente, y tú lo recuerdas bien, la reforma educativa que hicimos en 2013 es una reforma educativa, la que se hizo en el Pacto por México durante el gobierno del presidente Peña, una reforma educativa que rompía ese problema. Sacábamos a los líderes sindicales del sistema educativo, fortalecíamos al Estado mexicano democrático con un servicio profesional de carrera en donde las plazas las ganaban los maestros por su esfuerzo y por su talento, los ascensos los ganaban por su esfuerzo y su talento, los aumentos salariales también, y eso hacía que los maestros dejaran de depender de esta dominación de los líderes, pudieran hacer una carrera profesional en función de su esfuerzo y estuvieran en los salones de clases y no en la movilización política. ¿Y qué es lo que hicieron los gobiernos de Morena? Destruir eso, volver a hacer un acuerdo político con los líderes, regresarles el control, y hoy lo están padeciendo, porque la coordinadora... Y es un acuerdo que se volvió en contra de ellos. Déjame usar el lugar común, la expresión común. Criaron cuervos y les están sacando los ojos. Pues eso es lo que estamos viendo ahora, porque los líderes de la coordinadora que no entienden de límites, David, cuando les dan, quieren más. Y entonces les entregaron la reforma educativa, recuperaron estos controles arbitrarios como el que te describía, de que los maestros tienen que ir al 80% de sus marchas, con eso recuperaron fuerza, pueden movilizar, presionan más al gobierno y el gobierno le sigue entregando todo. Ah, oye, ¿no te gustó la ley del ISSSTE? No, qué barbaridad. ¿Cómo es posible? Pues te la quitamos, no te preocupes. Oye, tal, y entonces pues estos siguen y siguen y siguen, y mientras tanto 8 millones de niños sin clases y el gobierno paralizado, dándoles. El gobierno ni siquiera menciona a las niñas y a los niños, no les importa que se queden sin clases, no hay problema. Además están violando la ley, porque la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado marca que cuando se falta de manera injustificada se descuenta el día. Y si hay 3 faltas injustificadas se puede despedir a las personas. Lo que está haciendo los líderes de la CENTE es un paro ilegal. Esto no es una huelga que esté protegida laboralmente. Es un paro ilegal, están cerrando ilegalmente las escuelas y el gobierno está cruzado de brazos, dándole a la gente que, como dices, la alimentaron, la crecieron y ahora les está costando. Pero lo dramático, David, es lo que tú acabas de describir. Mientras esto pasa, mientras el gobierno está pasmado, mientras la gente desquicia la Ciudad de México, hay 8 millones de niñas y niños en los estados más marginados, más pobres de este país, que no pueden ir a la escuela. Yo creo que ese es el problema de fondo, o sea, porque además, bien lo dijiste, Aurelio, no tienen límites. Haber dicho, no, es que la presidenta nos dijo que nos vamos a reunir el viernes, pero ya decidimos que queremos reunirnos el martes. No, pues entonces cerramos le impedimos que se realice la mañanera debidamente. Y mañana quién sabe qué van a hacer, porque no es claro qué van a hacer, cómo van a seguir con este chantaje, ¿no? Totalmente. Y además, mientras más le den, aquí hay una lógica que es inversa, David. Mientras más les den, más van a pedir, ¿no? Hasta que tengan ya un botín pues, equivalente al que, como pasó en el sexenio anterior, les regalaron la reforma educativa, la destruyeron y les regresaron los viejos controles políticos. Bueno, ahora van sobre lo del ISSSTE, pues nada más falta
que acaben con el régimen de pensiones. Pues si hacen eso van a crear una crisis económica. Yo espero que el gobierno no ceda, pero ellos van a intentar y van a continuar, y mientras el gobierno no ponga un límite, y mientras el gobierno no se ocupe, que es su responsabilidad, en defender el derecho de las niñas y los niños que se están quedando sin educación, David, la crisis educativa que te describí hace un momento va a continuar en nuestro país. Y eso va a afectar. Perdón. Perdón, Aurelio, yo te interrumpí. No, dime, adelante. O sea, es que el problema, yo creo que no se está viendo cuál es este problema. Este problema que tú bien lo dices, son 8 millones de niños que se están retrasando con relación a otros niños como mi hijo que van a la escuela todos los días, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso, David? Pues que va a crecer la desigualdad en el país. Una desigualdad profundamente injusta, una desigualdad que es una desigualdad económica, es una desigualdad social, pero es también una desigualdad política. Una educación de calidad es fundamental para una vida económica próspera, pero también es fundamental para poder tener una vida libre, autónoma, para elegir tu camino, para elegir tu profesión, el empleo que tienes, tener tu poder sobre el mercado, porque tienes altos conocimientos y entonces tú puedes elegir, no que simplemente hagas lo que te queda por hacer. Y entonces, una mala educación condena a una vida sin libertad. Y eso es lo que está pasando, particularmente con los niños y las niñas más marginadas. Es profundamente injusto. Y eso además, cuando lo ves de manera colectiva, David, implica también, no solamente que hay muchas personas, muchas mexicanas y mexicanos que no pueden ejercer su propia autonomía, su propia independencia, sino vulnera de manera colectiva al país. A ver, David, la soberanía del país no está en Pemex, la soberanía del país está en la educación, en el talento de las mexicanas y de los mexicanos. Que los niños aprendan a sumar, a restar, a entender pues claro, un texto. Ahí es donde está la soberanía, ahí está la pelea que deberíamos estar dando. Claro, David, o sea, con Trump o sin Trump. Las inversiones llegan donde hay talento. Con Trump o sin Trump. El crecimiento económico se da donde hay talento. La tecnología llega donde hay talento. Con talento, México tendría mucha más fortaleza para poder enfrentar a un tirano como Trump. Sin talento, estás muy marginado. Tú ves una de las diferencias, yo creo que la presidenta ha manejado muy bien la relación con Trump, pero hay una diferencia muy grande. Ve la manera en cómo se ha plantado Canadá. En gran medida, ya ha tenido más o menos los mismos resultados que México, que han sido positivos. Pero en gran medida tiene que ver que Canadá es un país más independiente y más soberano que México, y en parte tiene que ver porque es un país en donde el sistema educativo funciona mejor, hay más talento, y ese mayor talento permite mayor autonomía, mayor independencia, mayor desarrollo, mayor tecnología. Y mientras, aquí estamos en este drama que estamos platicando, con los líderes de la coordinadora coaccionando a los docentes para movilizarse, desquiciando la Ciudad de México, dejando 8 millones de niñas y niños sin clases, y el gobierno pasmado. ¿Qué sería lo que tiene que hacer el gobierno? Porque le están pidiendo un aumento salarial del 100% más darle atrás a la reforma que individualiza las cuentas de pensiones, que además el gobierno no tiene dinero físicamente para hacerlo. ¿Cómo parar eso? Bueno, mira, yo lo que creo es, a mí me parece que es una falta de responsabilidad no velar por el interés de las niñas y los niños que se quedan sin clases. Me parece que es una irresponsabilidad darle a no poner un alto a exigencias que no se pueden cumplir. Pero además de eso, que es un tema coyuntural, el tema de fondo, David, sería regresar a un esquema similar al de la reforma educativa, es decir, sacar a los líderes sindicales del control de la educación y hacer un servicio civil de carrera real, como el que se construyó en esa reforma, que permita que los maestros puedan desarrollar plenamente su vida profesional.
Desafortunadamente eso no va a pasar. Pero eso es lo que debería de pasar, David. O sea, lo que a mí sí me parece fundamental es esto que donde estás poniendo el énfasis, Aurelio. Son 8 millones de niños. De niños que están Así en es. la parte más importante de su formación. Porque lo que no aprenden hoy Exactamente. no lo van a recuperar el resto de su vida. Es Salvo correcto. así grandes excepciones. Pero Correctísimo. aprender estos rudimentos educativos son fundamentales. Absolutamente. Absolutamente, y lo dices muy bien. Los primeros 12 años de vida, David, son clave, porque es cuando, se dice así técnicamente, es cuando el cerebro tiene mayor plasticidad neuronal, es decir, cuando el cerebro tiene mayor capacidad de absorber su entorno y de aprender. La mejor manera de visualizar esto es la facilidad con la que un niño aprende un segundo idioma. Todos podemos aprender un segundo idioma, pero un niño lo va a aprender más rápido y mejor. Bueno, lo mismo sucede con el resto de los conocimientos. La alfabetización en el idioma materno se hace muy bien con un niño, ya después no funciona tan bien. El razonamiento matemático, igual, y tú lo dices perfecto. Los conocimientos que no se construyen, que además son la base para adquirir conocimientos a lo largo de la vida, lo que no se construye en los primeros 12 años de vida, que son el preescolar y la primaria, no se recuperan después. Entonces es un área crítica para la formación, para la libertad futura de esas niñas y niños y de la prosperidad de ellos personalmente y del país. Y son días, cada día vale. Y por lo pronto, pues ya tenemos este problema de estos 8 millones por un problema político que no tiene justificación y que en mi opinión el gobierno tendría que poner un alto. Mira, yo le digo a quienes me escuchan y que me están viendo ahorita, que tienen hijos en edad escolar, que están yendo a la escuela sus hijos, la gran diferencia que les van a sacar a esos niños, que no es porque decidieron no ir a la escuela, es porque los líderes decidieron no hacer lo que le toca a un maestro, que es enseñar a los niños. Así es, así es. O sea, un conflicto de poder, una búsqueda de poder, está generando una profunda injusticia en unas niñas y unos niños que no pueden ir a la escuela y que no están además por este mismo problema recibiendo una educación de calidad y que desafortunadamente va a mermar las posibilidades de su vida. Es profundamente injusto y por eso da tanta rabia, David, y por eso da tanta rabia ver a un gobierno pasmado consintiendo a estos líderes, queriendo seguir manteniendo una alianza con ellos, dándoles todo lo que piden y no actuando en defensa de las niñas y los niños, David. Querido Aurelio, no sabes qué gusto me da siempre platicar contigo y me da mucho gusto por la claridad que tienes en expresar las cosas y poner donde debe estar, porque esto no es una lucha política, esto es una lucha por los niños. Pues claro, es por el alma del país y por tener un país libre, un país que vibre, un país próspero, un país que alcance sus sueños. Solo se puede con una educación de calidad y para que cada quien pueda vivir la vida que quiere vivir. Y desafortunadamente eso no está sucediendo y hay que decirlo, hay que pelearlo. Y al revés, yo te agradezco, para mí siempre es un enorme gusto estar contigo, escucharte y te mando un abrazo muy grande, mi querido David. El gusto es para mí, te mando un abrazo.